Se marchó en silencio porque en silencio permaneció toda su vida. Durante décadas, José Pérez Delgado, Pepe el Gubia, como lo bautizaron en su hermandad de los panaderos, fue el discípulo amado de Antonio Castillo Lastruzzi. Se llevó consigo el cariño a su maestro, pero también sus secretos mejor guardados. Su profesión era para él todo. O sea, yo no concibo a mi padre sin su profesión. Y bueno, y quizás parte de su marcha, o no sé, al menos lo pienso yo así, ha sido eso, el darse cuenta que él ya no podía seguir con su profesión y con su trabajo y con su día a día. Los hermanos Delgado desayunaban con él todas las mañanas. Era su vida. En el momento que se quedaba en casa 2 o 3 días iba muriendo poco a poco, porque es que su vida era la gubia, la madera y todo eso. Y ya te digo, muchas veces lo comentábamos nosotros, hay que ver el ánimo que tiene siempre. Estaba ya malito, ¿no? Y sin embargo él lo que quería era trabajar, ¿no? Eso era continuo, ¿eh? Su mayor obsesión era el trabajo. Antonio Illanes les decía a Castillo que Pepe venía a ser su discípulo amado, y ese fue el apodo que Pepe le puso a Jesús Méndez Lastruzzi, alumno de este y bisnieto de la persona que revolucionó la composición de los misterios en la primera mitad del pasado siglo. Yo entré en su taller en la calle García Ramos, que cada vez que paso por ahí me trae muchísimos recuerdos de mi infancia, y yo entré en el año 1985 y estuve hasta finales del 91. Aún así después no he perdido el contacto, ¿no? Porque una vez que me establecí, él aquí venía muchísimas veces, yo le pedía muchos consejos, porque era un hombre que sabía comunicar las cosas. Una oportunidad única porque me da la impresión de que vuelvo a estar como hace 50 años al lado del maestro, que para mí era lo más grande que he podido tener en mi vida. Pepe era un hombre introvertido, pero se dejó un día grabar por Jesús Méndez Lastruzzi, que teléfono móvil en mano consiguió arrancarle estas palabras sobre su maestro. Me ha sido todo, como lo digo tantas veces, para una persona que como yo llega de un pueblo allá lejano en la tierra de Huelva, sí. Los conocimientos eran escasísimos de este mundo, y profesar con un taller de esa categoría, con un hombre con esa personalidad, con esa humanidad, pues, y con esa manera que tenía tan estupenda de enseñar, claro. Pues fue lo más grande que me pudo pasar. Para él no solo fue su referente profesional y artísticamente, sino yo, o eso al menos aunque él no me lo dijo nunca, yo sí lo creo que fue así, fue una persona que, hombre, ejercer de padre, no porque ya eso son palabras mayores, pero casi. Fue su maestro hasta estos días que ha muerto, fue su maestro Castillo Lastruzzi y lo llevaba a gala, él hablaba del maestro maravillas, maravillas. Y eso lo transportaba, él se sentía bien hablando del maestro. Sí, él quería mucho al maestro, muchísimo. Yo creo que también el maestro lo quería a él muchísimo. Donde siempre me hacía referencia que cuando entró en el taller en el año 46, se acababa de hacer el misterio del prendimiento de Sevilla. Y me decía él, todo lleno de orgullo y de satisfacción, de que todavía estaba el taller impregnado con lo que supuso que el taller, o sea, lo que supuso aquella obra en el taller. Abuelo lo admitió como aprendí en un primer momento, poco a poco pues fue aprendiendo el oficio de escultor desde abajo. Desde el principio, como decirte que en un primer momento era el chico de los recados, hasta que poco a poco ya fue adquiriendo su maestría y contó con la incorporación al taller hasta el óbito de mi bisabuelo en el año 67. Una vez muerto Castillo, desaparecido, pues él junto con mi tío abuelo Adolfo Castillo tomó las riendas del nuevo estudio. El señor de la presentación al pueblo de Dos Hermanas que ejecutó lleva la impronta de Castillo Lastruzzi, aunque probablemente entre las imágenes más importantes está la del beato Fray Diego José de Cádiz, de la Basílica del Gran Poder,
que empezó su maestro, pero que al fallecer tuvo que culminar él. Pero a José Pérez Delgado apenas se le conocen obras. Él vivió permanentemente en la sombra y le fue fiel a su maestro hasta el día de su muerte. En el templo de San Julián, pues restauró prácticamente todas las imágenes de Castillo, ¿no? Desde el crucificado de la Buena Muerte, pasando por la Dolorosa, también restauró la Magdalena. Y la obra más importante de restauración ahí fue la sometida sobre la Piedad, que es el mausoleo actualmente de Castillo, ¿no? Esa imagen, que se encontraba en pésimo estado, él la devolvió a la vida prácticamente, ¿no? Aquí en San Julián, pues prácticamente yo entro aquí en la parroquia y todo lo que hay, o casi todo lo que hay, me recuerda a mi padre. Los panaderos, su hermandad de los panaderos, mi hermandad de los panaderos, pues son cerca de 40 años con una dedicación casi exclusiva. Las cosas que viviendo el maestro él hizo, pues eran del maestro. Una persona fiel, no solo hasta la muerte del maestro, sino hasta su propia muerte. Quizá en la intimidad suya, de su alma, pues a lo mejor sí, pero él nunca dio a entender, nunca habló malamente de nadie, nunca, al contrario, quizá ya te digo que a lo mejor en su interior lo pensara, pero nosotros nunca refirió, al contrario, ya te digo, él se sentía orgullosísimo de ser quien era, ¿no? El maestro se fue en el año 67, él continúa en el taller, pero lo que hizo antes, lo hiciera más, lo hiciera menos o lo hiciera de la forma que fuera, eso es de Antonio Castillo Lastruzzi. Estoy totalmente seguro, a mi padre eso no le preocupaba, no le preocupó nunca. Él tuvo su papel en este mundo, en Sevilla, en la Semana Santa, y nunca, jamás, nunca intuí que él tuviera algún tipo de preocupación por eso, nunca. Y yo creo que él con eso le bastaba. Lo que era entrar en un taller, como eran los talleres de entonces, lo que era trabajar en ese taller de la calle San Vicente con la cantidad de profesionales, mi padre era uno más de ellos, la cantidad de profesionales que había allí, esas vivencias, yo creo que a él con eso le bastaba. Con la desaparición de José Pérez Delgado y de José Paz Vélez se han ido dos maestros de la vieja escuela, ¿no? O sea, como dice muchas veces Luis Álvarez Duarte, ortodoxos, ¿no? Me contaba que cuando estaba malo y eso, que se le venían muchos recuerdos de su vida, y todo era relacionado con el trabajo. O sea, que estaba en su casa y estaba añorando el trabajo. El pasado mes de diciembre cerró definitivamente su taller. Las gubias quedaron colgadas, sin vida. Francisco había perdido a su padre, Jesús a un maestro y los hermanos Delgado a un buen amigo. Los cofrades perdimos a un artista que huyó de la fama, un buen hombre que se había enamorado de las cosas de Sevilla, y eso le fue suficiente para ser feliz.